Todos conocen la historia. El barco más lujoso del mundo. La noche más fría del Atlántico Norte. Un iceberg que nadie vio a tiempo. Y más de 1500 personas que nunca llegaron a destino. Es una de las historias más contadas del siglo XX. Aparece en películas, en documentales, en libros de historia, en conversaciones de sobremesa. Todo el mundo tiene una opinión sobre el Titanic. Todo el mundo cree que conoce la historia completa. Pero hay algo que casi nadie sabe. Algo que no aparece en las películas. Algo que los libros de texto omiten sin intención, simplemente porque no cabe en el relato heroico que preferimos contar. Algo que, cuando lo escuchas por primera vez, cambia completamente la forma en que ves esa tragedia. El iceberg que hundió el Titanic era pequeño. No pequeño en el sentido coloquial de la palabra. Pequeño en comparación con lo que existe ahí afuera. Con lo que ha existido siempre. Con los verdaderos gigantes de hielo que flotan en silencio en los océanos más remotos del planeta, moviéndose lentamente, sin titulares, sin cobertura mediática, sin que nadie en tu ciudad sepa que existen. Hoy vamos a hablar de 5 de esos gigantes. 5 icebergs que hacen que el del Titanic parezca un cubo de hielo olvidado en el fondo de un vaso. 5 estructuras de hielo tan colosales que cuando termines de escuchar este video, nunca más vas a pensar en el océano de la misma manera. Y el último de esta lista, el número 1, es tan perturbador que los científicos que lo estudiaron no encontraron palabras convencionales para describirlo. Quédate. Porque esto empieza ahora. Antes de entrar en los 5, necesitas entender la escala de lo que estamos hablando. El iceberg que impactó al Titanic en la madrugada del 15 de abril de 1912 tenía, según las estimaciones más rigurosas que existen, entre 50 y 100 metros de altura sobre el nivel del agua. Su masa total, incluyendo la enorme porción sumergida que el ojo humano nunca puede ver, rondaba las 400.000 toneladas. En los periódicos de la época sonaba a monstruo. Sonaba a fuerza de la naturaleza imposible de vencer. Era la imagen perfecta del peligro invisible, de lo que acecha bajo la superficie. Pero en el contexto de lo que realmente existe en los océanos del planeta, 400.000 toneladas es una cifra casi insignificante. Es un fragmento. Un astillado. Un trozo que se desprendió de algo mucho mayor y que terminó derivando solo hacia el norte, hacia las rutas comerciales del Atlántico, hasta que un barco que no debería haber estado ahí lo encontró en la oscuridad. Lo que vamos a ver hoy no son fragmentos. Son los originales. Los padres. Los abuelos. Los monstruos de los que esos fragmentos alguna vez se desprendieron. Empecemos por el número 5. El año es 2000. En la Antártida, una plataforma de hielo que lleva el nombre de Rosa Shelf acumula tensión desde hace décadas. Es una plataforma que tiene miles de años de antigüedad, que ha soportado cambios climáticos naturales, que ha visto pasar eras geológicas completas sin romperse. Pero el 2000 es diferente. Las temperaturas del agua han cambiado lo suficiente. La presión interna ha llegado a un punto de no retorno. Y en algún momento de ese año, en un instante que ningún ser humano presenció directamente, la plataforma cede. Lo que se desprende de esa fractura recibe la designación B15. Una letra y un número. Como si ponerle un nombre real fuera demasiado para algo tan absurdamente grande. Como si el lenguaje humano no tuviera las herramientas para nombrarlo con dignidad. El B15 medía 295 kilómetros de largo y 37 kilómetros de ancho. Su superficie total era de aproximadamente 11.000 kilómetros cuadrados. Si ese número no te dice nada todavía, busca en tu cabeza la imagen de Jamaica. La isla completa. Con sus montañas, sus costas, sus ciudades, sus carreteras, su gente. Jamaica tiene una superficie de aproximadamente 10.990 kilómetros cuadrados. El B15 era más grande que Jamaica. Era una isla de hielo flotando en el océano Antártico, moviéndose lentamente, cambiando todo a su alrededor simplemente por existir. Y lo que cambió no fue abstracto. No fue un dato estadístico. Fue vida. El B15 se posicionó de una manera que bloqueó físicamente las rutas que usaban los pingüinos emperador para llegar al mar a alimentarse. Imagina eso un momento. Miles de pingüinos, que llevan haciendo ese mismo recorrido generación tras generación desde hace milenios, de repente se encuentran con una pared de hielo de casi 300 kilómetros interponiéndose entre ellos y el océano. Tuvieron que rodearla. Recorriendo distancias enormes, agotando energías que no tenían, llegando al mar tarde, volviendo tarde, con menos comida, con crías que no pudieron esperar tanto tiempo. Muchas crías murieron. Colonias enteras colapsaron. Fue una crisis ecológica de escala real. Y ocurrió en silencio, lejos de toda cámara, lejos de todo micrófono, mientras el resto del mundo estaba ocupado con otras cosas. El B15 tardó más de 18 años en desintegrarse completamente. 18 años. El Titanic se hundió en menos de 3 horas.
Este iceberg existió, activo, en movimiento, alterando ecosistemas, durante casi 2 décadas completas. Sus fragmentos, que son a su vez masas de hielo más grandes que ciudades medianas, siguen siendo rastreados por satélite hasta el día de hoy. Y el del Titanic tenía 100 metros de alto. Pero eso no es ni lo peor. Vamos al número 4, y este tiene algo que va a incomodarte un poco. Hay algo que muy poca gente sabe. Existe dentro de la Marina de los Estados Unidos una agencia dedicada exclusivamente al monitoreo de hielo oceánico. Su trabajo es rastrear icebergs. No todos los icebergs. Solo los que superan cierto tamaño crítico. Solo los que representan una amenaza real para las rutas marítimas internacionales, para las plataformas petroleras en alta mar, para los cables submarinos que sostienen la comunicación global, para las costas habitadas de países que están más cerca del Atlántico Sur de lo que sus ciudadanos suelen recordar. Tienen una lista. Actualizada constantemente. Con datos satelitales, con boyas de rastreo autónomas, con drones que sobrevuelan regiones donde ningún humano vive. Una lista que la mayoría de las personas nunca verán, no porque sea secreta en el sentido dramático de la palabra, sino porque nadie la busca. Porque decir que hay un iceberg de 150 kilómetros derivando en el Atlántico Sur no genera los mismos clics que otras noticias. No tiene la urgencia visual que necesita una pantalla para competir con todo lo demás. Pero esa lista existe. Y en ella han aparecido, a lo largo de los años, icebergs cuya trayectoria generó alertas reales entre los equipos de navegación internacional. Uno de los casos más documentados involucra un iceberg de proporciones extraordinarias que comenzó a derivar hacia el norte siguiendo las corrientes del Atlántico. A medida que avanzaba, su trayectoria lo acercaba a rutas comerciales activas. Rutas que cruzan barcos de carga con miles de toneladas de mercancía. Rutas de cruceros. Rutas de petroleros. Barcos que navegan con confianza porque confían en que alguien está mirando. Y en ese caso alguien sí estaba mirando. Los equipos de monitoreo calcularon rutas alternativas, emitieron alertas a los capitanes de la zona, ajustaron los corredores de navegación recomendados. Todo en silencio. Todo sin titulares. Todo sin que los pasajeros de esos cruceros supieran que a menos de 100 kilómetros de su trayectoria había una masa de hielo que habría partido su barco en dos sin siquiera notarlo. Y aquí viene el detalle que casi nadie menciona. Los icebergs no se mueven en línea recta. No siguen un camino predecible como un tren sobre sus rieles. Se mueven siguiendo corrientes oceánicas que cambian. El viento los empuja. Las variaciones de temperatura los alteran. Un iceberg que hoy está a 500 kilómetros de una ruta puede estar a 50 en cuestión de semanas. La predicción es imperfecta. Siempre lo ha sido. Siempre lo será. El Titanic lo aprendió de la manera más cara posible. Ese iceberg del número 4 eventualmente encalló en aguas poco profundas y empezó a derretirse. Y al derretirse hizo algo que los científicos documentaron con una mezcla de fascinación y preocupación. Liberó sedimentos, nutrientes, microorganismos que habían estado atrapados en el hielo durante miles de años. El océano a su alrededor cambió químicamente. La biodiversidad local se alteró. Aparecieron floraciones de fitoplancton donde no las había. Los patrones de alimentación de ciertas especies marinas se vieron afectados. Un iceberg que se derrite no desaparece. Se convierte en otra cosa. Se convierte en agua, sí, pero en agua cargada de historia, de química, de información biológica que transforma el ecosistema que la recibe. Eso nos lleva directamente al número 3. Porque el número 3 habla exactamente de eso, de lo que el hielo lleva dentro. Imagina que alguien te da acceso a una biblioteca. Pero no es una biblioteca de libros ni de documentos ni de archivos digitales. Es una biblioteca de aire. De tiempo congelado. De historia que ningún ser humano escribió porque no había seres humanos cuando ocurrió. Eso es lo que son los icebergs más antiguos del planeta. Los bloques de hielo que flotan hoy en los océanos del mundo no se formaron todos al mismo tiempo. Algunos son relativamente jóvenes, desprendidos de glaciares en las últimas décadas. Pero otros comenzaron a acumularse hace más de 10.000 años. Durante la última era glacial. Cuando los mamuts todavía caminaban por las estepas de lo que hoy es Siberia. Cuando el ser humano moderno apenas comenzaba sus primeros experimentos con la agricultura. Cuando no existía ninguna ciudad, ningún reino, ninguna civilización de las que hoy enseñamos en los colegios. Ese hielo de 10.000 años contiene burbujas de aire. Pequeñas. Perfectamente conservadas dentro de la estructura cristalina del hielo. Aire que quedó atrapado en el momento exacto en que la nieve se compactó y se convirtió en hielo. Aire de un mundo que no conocía la contaminación industrial. Que no conocía el automóvil. Que no conocía ninguna de las sustancias que los seres humanos hemos liberado a la atmósfera en los últimos 200 años. Los científicos perforan esos icebergs y extraen cilindros de hielo llamados testigos de hielo.
Analizan esas burbujas con instrumentos de precisión extrema. Y con eso pueden reconstruir, con un nivel de detalle impresionante, cómo era la atmósfera de la Tierra en distintos momentos del pasado. ¿Qué concentración de dióxido de carbono había? ¿Qué temperatura promedio existía? ¿Cómo era el ciclo natural del clima antes de que los humanos lo alteráramos de forma medible? Es un archivo. Es la memoria del planeta escrita en hielo. Y es completamente irreemplazable. Porque cuando ese hielo se derrite, no vuelve. No hay forma de recuperar esas burbujas de aire una vez que el hielo que las contenía se ha disuelto en el océano. Esa información desaparece para siempre. Esa página del libro de la historia del planeta se borra sin posibilidad de recuperación. Uno de los icebergs más estudiados en este contexto tenía estimaciones de edad que superaban los 15.000 años. Había sobrevivido a cambios climáticos naturales que enterraron y desenterraron especies enteras. Había existido durante más tiempo que todas las civilizaciones humanas juntas. Y en las últimas décadas, bajo condiciones oceánicas y atmosféricas que los científicos describieron como aceleradas respecto a cualquier patrón histórico natural, comenzó a fragmentarse a un ritmo que sus investigadores calificaron como alarmante. Se está perdiendo el archivo. Página por página. Fragmento por fragmento. En silencio. Pero si crees que el número 3 ya era inquietante, espera al número 2. Porque el número 2 no es historia antigua. No es algo que pasó hace décadas o siglos. El número 2 está pasando ahora mismo. Mientras lees esto. Mientras respiras. Mayo de 2021. Los satélites de la Agencia Espacial Europea capturan imágenes de la Antártida Occidental con una resolución que hace 20 años habría sido imposible. Y en esas imágenes aparece algo que los investigadores esperaban desde hacía tiempo, pero que igualmente los dejó con la respiración cortada cuando finalmente sucedió. La plataforma de hielo Ronne, una de las más extensas y antiguas del planeta, se fractura. Y de esa fractura nace el iceberg A76. 170 kilómetros de largo. 25 kilómetros de ancho. Una superficie de aproximadamente 4.300 kilómetros cuadrados. Está en el Océano Atlántico Sur ahora mismo. Los satélites lo rastrean. Sus coordenadas se actualizan regularmente. Está vivo, en movimiento, derivando lentamente hacia aguas cada vez más cálidas. Para que la escala tenga sentido en términos cotidianos, la ciudad de Los Ángeles, una de las más extensas del mundo en superficie urbana, ocupa aproximadamente 1.300 kilómetros cuadrados. El A76 tiene más de 3 veces esa superficie. Flotando. Moviéndose. Ahora mismo. Y su impacto no va a ser en un barco. Es demasiado grande para eso. Ningún capitán lo confundiría con el horizonte. Es visible desde el espacio. Pero su impacto real está en otro nivel. Está en el sistema. Cuando una masa de agua fría dulce de esas dimensiones se disuelve en un océano salado y relativamente cálido, altera las corrientes oceánicas. Y las corrientes oceánicas no son solo rutas de navegación. Son el sistema de regulación térmica del planeta. Son las que transportan calor desde el Ecuador hacia los polos y frío desde los polos hacia los trópicos. Son las que hacen que el clima de Europa Occidental sea habitable a pesar de estar en latitudes similares a las de regiones mucho más frías del continente americano. Cuando introduces una perturbación masiva en ese sistema, algo cambia. Los oceanógrafos tienen modelos matemáticos para calcular cuánto y en qué dirección. Y los resultados de esos modelos, que están publicados en revistas científicas que nadie lee en el metro, no son reconfortantes. El A76 no está en los noticieros. No hay cobertura en tiempo real. No hay un contador regresivo que aparezca en las pantallas cada vez que se fragmenta un poco más. Está ahí, haciendo lo que hace, en el mismo planeta que habitamos, en el mismo océano que separa continentes que consideramos estables. Pero hay un número que está por encima de todo esto. Un número que no tiene coordenadas actualizadas ni rastreo satelital ni muestras en laboratorios. Un número que pertenece a una época en que la humanidad apenas tenía los ojos para ver, pero no las herramientas para medir. El número 1. Los años 50. El mundo está en plena Guerra Fría. La atención global está puesta en el espacio exterior, en los misiles balísticos, en las ideologías que dividen continentes. La Antártida es un lugar remoto que muy pocos seres humanos han pisado y que menos aún entienden. La tecnología satelital es embrionaria. Los métodos de observación oceánica son primitivos comparados con lo que existe hoy. Y en ese contexto, los primeros exploradores y científicos que realizan sobrevuelos sistemáticos de ciertas regiones del Atlántico Sur empiezan a reportar algo que no encaja en sus marcos de referencia. Una masa de hielo en el horizonte. Blanca. Inmóvil en la distancia. Que continúa mientras el avión avanza. Que sigue estando ahí cuando ya debería haber quedado atrás. Que ocupa el horizonte de una manera que ninguno de los tripulantes había experimentado antes con un objeto natural.
Las estimaciones de la época, basadas en observaciones aéreas y en mediciones con los instrumentos disponibles, sugerían que esa masa de hielo podía superar los 300 kilómetros en su dimensión más larga. Algunos reportes, que circularon entre investigadores especializados sin llegar nunca al gran público, hablaban de dimensiones que, de haber sido confirmadas con la precisión que tenemos hoy, lo habrían convertido en el iceberg más grande jamás registrado en la historia de la humanidad. Posiblemente más grande que cualquier cosa que hayamos visto antes o después. No había forma de medirlo con exactitud. Los márgenes de error en las herramientas disponibles eran demasiado grandes para dar una cifra definitiva. Pero todos los que lo vieron coincidieron en una sola palabra. Inconmensurable. No como hipérbole. No como exageración dramática para impresionar a alguien en una escena. Como descripción literal de su experiencia ante algo que sus instrumentos no podían contener en un número. Ese iceberg eventualmente se fragmentó. Siguió su curso natural. Derivó hacia aguas más cálidas y se disolvió en el océano sin dejar ningún registro permanente más allá de los informes de quienes lo observaron. No hay fotografías de alta resolución. No hay coordenadas precisas. No hay muestras de su hielo conservadas en ningún laboratorio. Solo los testimonios. Y la certeza matemática de que algo así existió. En este planeta. En este océano. En el mismo siglo en que vivimos. Si ese iceberg existiera hoy, lo sabríamos. Los satélites lo encontrarían en horas. Los modelos de corrientes oceánicas calcularían su trayectoria con semanas de anticipación. Los equipos de monitoreo internacional emitirían alertas coordinadas. Lo nombraríamos. Lo rastrearíamos. Publicaríamos actualizaciones diarias sobre su posición y su estado. Pero no podríamos detenerlo. Ninguna tecnología que existe hoy en la Tierra tiene la escala suficiente para alterar de manera significativa la trayectoria de un iceberg de esas dimensiones. Podríamos observarlo. Podríamos predecirlo. Podríamos ajustar las rutas de navegación para evitarlo. Pero ante él, seríamos exactamente lo que siempre hemos sido ante las verdaderas fuerzas de la naturaleza, observadores. Inteligentes, tecnológicos, capaces de anticipar. Pero observadores al fin. Exactamente lo que no supieron ser la noche del 14 de abril de 1912. Y aquí es donde todo se conecta. Hay un hilo invisible que une estos 5 gigantes. Un hilo que no está hecho de hielo sino de algo más sutil. Algo que es más difícil de ver precisamente porque lo llevamos dentro. El B-15 que mató colonias de pingüinos. El iceberg que los gobiernos rastrearon en silencio. Los archivos de 15.000 años que se están borrando página a página. El A-76 que altera corrientes mientras nadie lo cubre en los noticieros. El monstruo sin nombre de los años 50 que existió y desapareció sin que el mundo lo supiera. Todos tienen en común una sola cosa. El ser humano no estaba mirando. No por maldad. No por negligencia consciente. Sino por la razón más humana de todas, porque estábamos mirando otra cosa. Porque había algo más urgente, más visible, más ruidoso que demandaba nuestra atención. Porque la naturaleza no hace ruido cuando actúa a escala real. No manda comunicados de prensa. No tiene algoritmos de distribución. No compite por tu atención. El Titanic no se hundió porque el iceberg fuera grande. El Titanic se hundió porque las personas que tomaron las decisiones esa noche creyeron que la tecnología que habían construido era suficiente. Creyeron que el acero era más fuerte que el hielo. Creyeron que la velocidad era un lujo que podían permitirse. Creyeron que eran más grandes que el océano. Y el océano les respondió con la única respuesta que tiene para ese tipo de soberbia. Los icebergs no nos persiguen. No tienen intenciones. No son enemigos ni mensajeros ni símbolos de nada. Son simplemente parte de un sistema que existía millones de años antes de que el primer ser humano apareciera en este planeta. Un sistema que tiene sus propias reglas, sus propios tiempos, sus propias escalas. Un sistema que no se adapta a nosotros. Nosotros somos los que debemos adaptarnos a él. Siempre lo hemos sido. Pero ese sistema está cambiando. Y la razón por la que hay más icebergs desprendiéndose hoy que en cualquier otro momento de la historia registrada no es un misterio geológico que los científicos debaten entre ellos. Es un proceso que está documentado, medido, publicado, disponible para cualquier persona con acceso a Internet y 20 minutos de atención. Las plataformas de hielo se fragmentan con mayor frecuencia. Los glaciares retroceden a ritmos que no tienen precedente en los registros que tenemos. Los icebergs que antes tardaban décadas en llegar a aguas más cálidas ahora lo hacen en años. La temporada de icebergs en el Atlántico Norte, la misma región donde navegaba el Titanic, se ha extendido. Las rutas que durante décadas fueron estadísticamente seguras en ciertos periodos del año ahora requieren monitoreo constante durante periodos más largos. Seguimos enviando barcos. Seguimos cruzando océanos. Seguimos confiando en que la tecnología es suficiente.
Y quizás lo sea. Quizás los satélites, los radares de última generación y los sistemas de alerta temprana sean exactamente lo que necesitamos para nunca repetir lo que ocurrió esa noche de abril. Pero hay una pregunta que casi nadie está haciendo en voz alta. Una pregunta que se esconde detrás de todos los datos, de todos los rastreos, de todos los modelos matemáticos. ¿Qué pasa cuando el iceberg que no vemos no es uno que va a hundir un barco, sino uno que va a alterar el clima de una región entera? ¿Qué pasa cuando la amenaza no viene de frente, visible, con una masa sólida que un radar puede detectar, sino de forma lenta, acumulativa, distribuida en millones de toneladas de agua fría que se mezclan con corrientes que llevan calor a lugares que dependen de ese calor para ser habitables? ¿Qué pasa cuando el iceberg no es el problema, sino el síntoma? El Titanic fue una advertencia. Lo fue en 1912. Lo sigue siendo hoy. No porque los barcos sigan siendo vulnerables a los icebergs, aunque lo sean, sino porque el error que hundió al Titanic no fue técnico. Fue filosófico. Fue la convicción de que éramos suficientemente grandes, suficientemente inteligentes, suficientemente capaces para que la naturaleza simplemente se apartara de nuestro camino. Y la naturaleza nunca se aparta. Solo espera. La pregunta no es cuántos icebergs hay. La pregunta no es cuántos kilómetros mide el más grande. La pregunta, la única que importa cuando termina este video y apagas la pantalla y sigues con tu día, es esta. ¿Seguimos mirando solo la parte que sobresale sobre el agua?